El día de hoy veremos la configuración del territorio chileno durante el siglo XIX. Debemos entender esto como un proceso de transformaciones históricas territoriales que van formando poco a poco el territorio chileno que se conoce en la actualidad. Las causas, consecuencias y dinámicas de este periodo de cambios varían desde el interés económico, político y social. Este es uno de los principales conflictos internacionales que van formando el territorio que conocemos hoy en día. Tenemos la guerra contra España, la guerra del Pacífico, las anexiones del territorio, el tratado de límite con Argentina, la ocupación de la Araucanía y la colonización del sur. Pero antes de ver esto en profundidad, debemos entender algunos conceptos claves. Primero tenemos el concepto de territorio, que es la extensión de tierra donde se desarrollan relaciones de poder, administración y dominio de espacio. Este concepto está relacionado con el concepto de soberanía, que corresponde al ejercicio de poder que un Estado independiente hace sobre un terreno. También tenemos el concepto de límite, que es una línea imaginaria que marca el fin de algo, como las fronteras de latitud sur. Y por otro lado, las fronteras, que son las franjas o zonas territoriales de tránsito social entre dos culturas. Luego de la independencia del Imperio Español, en 1818, el Estado de Chile se comprendía desde el río Copiapó hasta el río Biobío. Hacia el oeste quedaba con el Océano Pacífico y hacia el este con la cordillera de los Andes hasta el volcán Maipo. Pero ¿cuáles fueron los principales objetivos de la República tras su independencia? Primero, era redefinir estos límites nacionales con las otras naciones. También expandir la economía nacional, que veremos uno de los principales focos de estos cambios territoriales, y consolidar la soberanía sobre su territorio. Esto se hará a través de, por ejemplo, expediciones científicas y geográficas que ayudarán a conocer y controlar los nuevos recursos. Aquí vemos las diversas estrategias que usó Chile para conformar su territorio durante el siglo XIX. El primero son los procesos de conformación territorial, que se dividen en dos: el reconocimiento constitucional, que es la definición de límites territoriales en la Constitución o en tratados, y las exploraciones científicas y geográficas, como mencioné anteriormente, ya que un país no puede ejercer soberanía sobre una tierra si éste no conoce cuáles son sus riquezas, sus recursos y cuáles son sus ventajas. También tenemos las estrategias bélicas, que corresponden a las guerras, la colonización, que en este caso se ve mediante una ley de colonización. Tenemos estrategias más diplomáticas, que comprenden los tratados o los acuerdos de compra, y finalmente las ocupaciones, como ocurren en Chiloé, en Magallanes y en la Araucanía. En primer lugar, veremos la guerra contra España, que es un conflicto bélico marítimo entre España y una alianza formada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador entre 1865 y 1866. La participación de los otros países, como Chile, Bolivia y Ecuador, surge como una defensa que se realiza por el no reconocimiento de la independencia del Perú por parte de España debido a deudas no pagadas desde la colonia. Es decir, que esta alianza se forma en contra de la intervención de la corona española en Perú y en Latinoamérica. En 1862 también, España ocupa la isla Chincha, que es rica en guano y también la principal fuente de ingresos de Perú, lo que causa que Chile se solidarice con Perú, interpretando esto como una ofensa a la soberanía de las naciones. En 1865, el 18 de septiembre, la corona española exige que se rinda homenaje a la bandera como forma de disculpa al Perú, pero Chile responde esto con una declaración de la guerra y posteriormente se crea la Conferencia en Lima, que es esta alianza entre Perú, Bolivia, Chile y Ecuador para unirse a la guerra. El 31 de marzo de 1866, España bombardea el puerto de Valparaíso, donde Chile sufre grandes pérdidas materiales y económicas. Y finalmente, en 1871, se firma el armisticio entre España, Chile, Perú y Ecuador. Si bien esta guerra no tiene una consecuencia física territorial en Chile, sí ayuda a fortalecer la identidad independentista del país. También se firma el primer tratado de límites con Bolivia en 1866 y hay un debilitamiento económico en Chile por la destrucción parcial de Valparaíso y la reducción importante de su comercio exterior, lo que lo lleva a concentrarse en el comercio en el norte, como veremos ahora en la Guerra del Pacífico. Esta guerra es un conflicto armado entre Chile y los aliados Perú y Bolivia que se desarrolla en el desierto de Atacama y en los valles peruanos entre 1879 y 1883.
También se denomina a esta guerra la Guerra del Salitre, debido a que el principal foco y causa de la guerra era el interés económico de esta zona por la gran presencia de salitre y guano. Si bien esta zona de Antofagasta era fundamentalmente de Bolivia, existía un gran número de empresas anglo-chilenas y hacía una alta migración de chilenos en la zona, lo que va complicando esta delimitación. Bueno, como dije anteriormente, los límites de las naciones eran poco claras. Existen muchos tratados y leyes que van cambiando y modificando estos límites. En 1842, Chile promulga la Ley de Propiedad Nacional de las Guaneras, estableciendo la propiedad fiscal de aquellas localizadas al sur del paralelo 23. Esta ley declaraba el territorio de Antofagasta como parte de Chile, lo que daría inicio a los problemas fronterizos con Bolivia. En el 66, durante la Guerra de España, se firma el primer tratado de límites con Bolivia. Ahí se establece como frontera entre las dos naciones el paralelo 24 de latitud sur y crea un sistema de medianería económica entre los paralelos 23 y 25 sur. Este tratado, como podemos ver, complica aún más las relaciones con Bolivia, ya que entre el paralelo 23 y 25 se entendía como una zona compartida de comercio entre Bolivia y Chile. Sin embargo, en 1873 se firma un tratado secreto entre Perú y Bolivia, afianzando su alianza y actuando como una medida ofensiva y defensiva contra Chile. En 1874 se firma el segundo tratado de límites con Bolivia. En este tratado se mantuvo el paralelo 24 como límite entre ambos países, pero pone término al condominio aduanero anteriormente. A cambio, Bolivia se compromete a no subir los impuestos a las personas, capitales e industrias chilenas que se encuentren en la franja entre los 23 y 25 de latitud sur. Pero en 1878, por orden del dictador Hilarión Daza, Bolivia establece un nuevo impuesto a la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, violando el tratado anterior. Esta medida es impulsada por la crisis económica de 1873 que afecta a los tres países involucrados. Es debido a esta medida que en 1879 el gobierno de Chile decide ocupar Antofagasta en respuesta a la medida impuesta por Bolivia y después intenta solucionar esta controversia diplomáticamente. Sin embargo, el 1 de marzo de 1879, Bolivia le declara la guerra a Chile y Perú reconoce su alianza derivada del tratado secreto. Y el 5 de abril de 1879, Chile le declara la guerra a Perú y Bolivia. Podemos ver que una de las consecuencias de esta guerra es la anexión de distintos territorios a Chile. Tenemos el territorio de Tarapacá, que se integra durante el Tratado de Ancón en 1883, y de Antofagasta tras el Pacto de Tregua y el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Podemos ver aquí en el mapa que Tacna ahora es parte del Perú y es en este periodo donde Bolivia pierde su salida al mar. También hay un gran impulso de la economía, ya que Chile adquiere soberanía en gran parte del Norte Grande, adquiriendo la mayoría de las riquezas y aumentando sus recursos fiscales. A esto también se le suma la influencia del imperialismo británico que se benefició económicamente de las tierras salitreras, impulsando a Chile a un nuevo proceso de industrialización que no había conocido anteriormente. Y finalmente, veremos que la posición de Chile cambia después de la guerra en el continente, ya que este se convierte en una nueva potencia militar. Ahora veremos las anexiones del territorio, que corresponden a incorporaciones no desde las estrategias bélicas, sino a través de tratados o medidas diplomáticas. Tenemos tres territorios incorporados. Primero, se incorpora Chiloé, que anteriormente era una isla que se encontraba a dominio español, pero en 1826, durante el gobierno de Ramón Freire, se expulsan las primeras tropas realistas tras la batalla de Pudeto y Bellavista. Finalmente, Chiloé es incorporado a la República de Chile mediante el Tratado de Tantauco de 1826. También tenemos la anexión de Isla de Pascua, ya que esta integración proviene de una petición del capitán Policarpo Toro Hurtado al gobierno de José Balmaceda para incorporar la Isla de Pascua. Así se firma un acuerdo en 1888 entre Policarpo Toro y el Consejo de Ancianos de la isla. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la anexión del Estrecho de Magallanes. El principal objetivo de esta incorporación era establecer control en el estrecho debido a su importancia comercial
y también había una amenaza que países como España o Francia intentaran ocupar las tierras alrededor. Entonces, después de realizar expediciones en Chiloé, a partir de una política de colonización, se construye el fuerte de Bulnes en 1843, tomando posesión de la zona y fundando después la ciudad de Punta Arenas en 1849. La posesión del Estrecho Magallanes crea un canal comercial entre el Océano Atlántico y Pacífico, consolidando el comercio externo en Chile. No debemos olvidar que si bien estas anexiones ayudaron a consolidar la soberanía y economía nacional en el sur, estas ocupaciones se realizaron también a la expensa de comunidades indígenas locales, causando el exterminio masivo de poblaciones de Alacalufes, Selknam y Yaganes. Este no es un conflicto, pero es más bien un acuerdo diplomático y corresponde al Tratado de Límite de Argentina en 1881. Al tomar Chile posesión del Estrecho de Magallanes, Argentina reclama la posesión de la Patagonia. Sin embargo, de acuerdo al principio de utis possidetis de 1886, esa zona le pertenecería a Chile. Uti possidetis es la traducción de lo que posees seguirás poseyendo, y es un principio que deriva del Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1856, que sostenía que los límites de ambas naciones corresponden a los acordados en 1810 tras la separación de la corona española. Al ser este el principio de delimitación, no delimitaba completamente cuál era este límite entre las dos naciones y qué zonas pertenecían a quién. Por medio del Tratado de 1881, Argentina obtiene el reconocimiento definitivo de su soberanía sobre la Patagonia, a cambio del control exclusivo de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. Además, este canal queda neutralizado a perpetuidad y se asegura la libre navegación para todas las naciones. Aquí podemos ver en el mapa cómo se va formando el territorio chileno que conocemos. Aquí anteriormente vemos que la Patagonia Oriental era parte de Chile, pero después del Tratado del 81, toda la Patagonia Oriental queda a manos de Argentina. La ocupación de la Araucanía, que ocurre entre 1860 y 1883, se considera una de las ocupaciones más relevantes durante el siglo XIX y corresponde a un periodo de guerra y conflicto con la nación mapuche que inicia en el 60 durante el gobierno de José Joaquín Pérez. Con el fin de expandir el control sobre la Araucanía, se realiza una ocupación progresiva a través de un avance de límites progresivos, cuyas tierras aquí día se subdividen y se venden entre chilenos y colonos extranjeros. Podemos ver que durante el siglo XIX las relaciones entre el pueblo mapuche y las autoridades mejoran considerablemente durante el siglo XIX. El Estado de Chile, sobre la base de los parlamentos, reconoce la independencia del pueblo mapuche y su soberanía sobre el territorio cuya frontera correspondía al río Biobío. Sin embargo, hay un fuerte interés económico por incorporar estas tierras araucanas, ya que eran ricas para exigir y explotar la ganadería. De esta forma, en 1861, Cornelio Saavedra decide comenzar un plan de pacificación que consistía en modificar la frontera del Biobío y construir una línea de fortificación en el río Mayeco. Por otro lado, también tenemos la aparición del francés Aurélie Antoine, quien se autoproclama el rey de la Araucanía, lo que también impulsa esta medida que inicia una ocupación militar en la zona. Entre 1865 y 1868 podemos ver que hay un desplazamiento progresivo que provoca una serie de alzamientos por parte del pueblo mapuche. Esta medida al final lo que hacía era que se iba avanzando poco a poco el límite delimitado por el pueblo mapuche, se van adquiriendo estas tierras por parte del gobierno chileno y estas son las que se van subdividiendo y vendiendo, reduciendo cada vez más el territorio mapuche. En 1880 hay un alzamiento general mapuche que termina en un sometimiento definitivo de la nación, para después fundar la ciudad de Temuco y Victoria en el 81, y en el 83 ya hay un control total de la zona de la Araucanía. Las principales consecuencias fueron la expansión del territorio chileno en el sur, ya que, como dije anteriormente, poco a poco se va sobrepasando la frontera del río Biobío.
Estas tierras conquistadas fueron declaradas fiscales y se repartieron entre chilenos y colonos extranjeros. Sin embargo, para los mapuches, como este territorio queda en reducciones, es decir, terrenos de bajo valor que les eran asignados y solo representaban el 10% del territorio original. También hay un cambio fuerte cultural, ya que se introduce la población mapuche a la población chilena, lo que lleva a que esta nación quede reducida desde una población de ganaderos prósperos a un grupo radicado de agricultores pobres que habitan en la Araucanía. Finalmente, tenemos la colonización del sur, también denominada como la colonización alemana, que corresponde a un periodo de estímulos para el asentamiento de inmigrantes para incorporar nuevas tierras y ejercer soberanía nacional en la zona sur. Esto surge de la dictación de la primera ley de colonización en 1844 bajo el mando de Manuel Bulnes, cuyo fin era promover la inmigración y el asentamiento de colonos alemanes en la región de Valdivia, dándoles tierras que pudieran cultivar. Las medidas para asegurar la soberanía de estos territorios fue la Ley de Colonización de 1844, que lleva a la llegada de colonos con dinero en 1850 para adquirir tierras y además con herramientas y oficios aprendidos en Europa. En 1853 se funda la ciudad de Puerto Montt y en el 54 la ciudad de Puerto Varas. Esto también lleva a un desplazamiento de los nativos huilliches y las pérdidas de sus tierras debido a esta inmigración, por lo que podemos ver que las relaciones indígenas van cambiando negativamente. Y una de las principales consecuencias de esta colonización es la integración económica de la región debido al fuerte desarrollo progresivo de la producción ganadera y la actividad industrial por parte de los alemanes. Aquí la producción era rica en la producción de alcoholes, de ganadería y de actividad industrializada. A modo de síntesis, podemos ver que la configuración del territorio impactó las relaciones con los pueblos originarios y los países vecinos. Estas configuraciones y cambios conllevan a una exploración y ocupación que permite recuperar tierras, ocupar nuevas tierras y colonizar zonas que provocan el exterminio de las poblaciones indígenas y las adquisiciones de estas tierras desconocidas. Esta configuración también conlleva a estrategias bélicas como la Guerra del Pacífico, la Guerra de España y a principales ocupaciones como la de la Araucanía o la de Magallanes. Muchas gracias.